de Ruth, capítulo número 2. Amén. Libro de Ruth, capítulo número 2. El título del mensaje para los que apuntan la predicación es La fe que nos hace avanzar. Tenga presente el título del mensaje. La fe que nos hace avanzar. Ruth, capítulo número 2, versículo número 14 al versículo número 18. Amén. Me confirman cuando ya tengan la palabra del Señor. Ruth capítulo 2, verso 14 al 18. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: Ruth capítulo 2, verso 14 al 18. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come pan y moja tu bocado en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio que la había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has segado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó a ella su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Amén. Gloria al Señor. La fe que nos hace avanzar. Amén. Para complementar este texto, amados, hoy quiero hablarles acerca de la historia de Ruth. No sé si usted la había conocido. ¿No? No había conocido, no había escuchado la historia de Ruth. Entonces quiero contarles, amados, que esto se desarrolla, esta historia, amados, se desarrolla o empieza. Le voy a hacer un resumen de la historia para que entendamos. Resulta que había un hombre hebreo que se llamaba Elimelec, ¿sí? Elimelec tenía dos hijos. Uno era Mahlón y otro se llamaba Kelión. Entonces en la tierra de Israel hubo una hambruna, una crisis en aquel entonces en esa tierra. Y Elimelec decide moverse de país e irse a la tierra de Moab. Elimelec vivía en Israel, en la tierra de Judá, y ellos deciden moverse a la tierra de Moab, hacia una tierra extranjera, hacia una tierra extraña, para poder afrontar la crisis que había tremendamente en Israel en aquel entonces. Amén. Resulta que al pasar el tiempo, ya estando en los campos de Moab, dice que Elimelec se estableció en aquellos campos, en aquel país extranjero, y sus hijos Mahlón y Kelión se casaron con mujeres moabitas, ¿sí? Una de esas mujeres se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, que fue la mujer de la cual leímos en esta mañana. Entonces resulta que andando el tiempo murió Elimelec, dejó a su esposa viuda y murieron sus dos hijos. O sea, es una historia un poco trágica, ¿cierto? Una historia triste. Murió este hombre, dejó su viuda, y aparte de eso, a esta viuda se le murieron sus dos hijos. O sea, quedaron tres viudas en aquel entonces en los campos de Moab. Y quiero decirles, amados, que la viudez realmente es algo muy traumático para una mujer. ¿Cuánto más si se muere su esposo y ahora se mueren sus dos hijos? Entonces resulta que a raíz de eso, a raíz de esa situación, la esposa de Elimelec, llamada Noemí, decide devolverse nuevamente hacia su tierra.
decide tomar nuevamente camino hacia su tierra. Y aquí los invito a que leamos otro texto bíblico para que empecemos a entender un poco más la historia. El versículo 14 también dice lo siguiente del capítulo 1. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Entonces Noemí, viuda de su esposo y con sus dos hijos ya muertos, decide devolverse a su tierra nuevamente, a la tierra de Israel. Exactamente a la ciudad de Belén. ¿Se acuerdan quién nació en Belén, no? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces resulta que cuando iban caminando, ella se devuelve y le dice a sus nueras: devuélvanse otra vez a su tierra, no hay necesidad de que se vayan conmigo, váyanse a su tierra nuevamente. Entonces dice que lloraron todas por esa tragedia tan terrible, y Orfa, una de sus nueras, le da un beso y se devuelve. Pero Ruth se queda con su suegra. Imagínense, es una historia linda de una suegra y una nuera. Entonces Noemí le dice: no, devuélvete así como Orfa también, no hay necesidad de que me acompañes. Yo voy a la tierra de Israel, me devuelvo a mi camino, a mi patria. Y ella le dijo: no, yo me voy a quedar contigo. Y había algo en la fe de Noemí de Elimelec que impactó a esta moabita Ruth en la tierra de Moab. Y fue tal el impacto que ella le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú quieras que vayas, iré yo. Dice: y donde quiera que tú vivieres, viviré yo también. Dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, algo en el Dios de Elimelec y en el Dios de Noemí impactó a esta mujer llamada Ruth. Y quiero decirles, amados, que ellas emprendieron un viaje de vuelta nuevamente a la tierra de Israel, específicamente a la ciudad de Belén. Y allí empezó nuevamente una historia grandiosa para Noemí y para su nuera Ruth. Amén. Andando en el tiempo, entonces, ellas llegan a la ciudad de Belén, ¿cierto? Y llegan sin nada, llegan, imagínense, viudas, sin recursos, de un país extraño. Noemí llega con su nuera a este lugar, no tienen nada. Y resulta que había una ley de acuerdo a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, donde Dios mandaba como una ley económica hacia los agricultores. Era que ellos no podían, un agricultor en Israel, por la ley de Dios, ellos cuando iban caminando, digamos, recogiendo los frutos de la tierra, bien sea cebada o cualquier fruto, el Señor les prohibía devolverse, o sea, a recoger algo que se les quedó, o agacharse a recoger algo que se les cayó. Si a él se le quedó un fruto atrás, ya no se podía devolver, tenía que seguir. Y si se le caía algo, no lo podía recoger, tenía que seguir. Y todo eso que se quedaba era para los pobres de aquella región. Entonces los pobres en Israel podían ir a los campos de otras personas, pedir permiso para recoger lo que se caía y lo que se quedaba. Eso habla de un Dios que se acuerda de los ricos, pero también se acuerda de los pobres. Qué lindo es Dios, amén. Entonces Noemí precisamente se va con Ruth y le dice: vete a los campos, busca algo de alimento. Y Ruth se va precisamente a este campo, y este campo era de un hombre llamado Booz. Era un hombre muy rico, era un hombre muy influyente. Y aquí arranca la historia que leímos al principio, donde ella empieza a recoger, empieza a tomar de esas cosas que habían dejado. Y Booz le ordena a sus empleados, le dice: tire cosas para que ella recoja. Como quien dice, ayúdenla, no la hagan a un lado. Tiren cositas para que ella recojan. Y dice la palabra que ella recogió como 20 kilos, recogió muchísimo, duró todo el día trabajando. No era empleada de Booz, simplemente era una persona que era pobre y venía a recoger.
Ahora yo les quiero hablar en esta mañana acerca de la fe que nos hace avanzar. Este año es un año de avance, ¿cuántos lo creen? Y aunque en estos primeros días del mes no pareciera, ¿no? No sé si le ha pasado, pero como que usted dice, estoy como estancado, como que no avanzo. La palabra nos ha dicho que este año es un año de caminar, de avanzar, de marchar en el nombre del Señor. Pues quiero decirles, amados, que para avanzar se necesita dos palabritas muy importantes. Se necesita fe. ¿Qué se necesita? La fe, amados, es una palabra tan pequeña, pero es una palabra tan poderosa y que puede cambiar y transformar la vida de una persona que decide creerle al Señor. Amén. ¿Cuántos le creen al Señor? Y quiero decirle, amados, que esta mujer Ruth, a pesar de que era una mujer moabita, de que no era del pueblo de Dios, no era de la nación de Israel, decidió creerle al Señor. Y resulta, amados, que la fe que Dios está buscando en usted y en mí es una fe, amados, que tiene unas características para llegar a el avance que Dios quiere para su vida en este año. Amén. Yo quiero decirle, de pronto usted este año va a alcanzar cosas que no logró durante toda su vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. De pronto usted en este año va a obtener cosas que nunca pensó obtener y que el Señor, por la fe que usted tuvo en Él, se las va a entregar. ¿Cuántos lo creen? Y ahorita les voy a leer la historia de Ruth y vamos a analizarla para que usted vea quién fue esta mujer de Dios en la Biblia. Es más, se lo voy a decir, esta mujer fue la tatarabuela del rey David. Y el rey David, del rey David, ¿quién vino? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, en los antepasados de Jesús estaba Ruth, la moabita. ¿Cómo la ven? O sea, Dios honró, amados, la fe de esta mujer. Yo le voy a hablar de 3 tipos de fe que nos van a llevar a avanzar este año en el nombre del Señor. Amén. 3 tipos de fe, que es la fe que nos va a llevar a avanzar. Primero, primer punto. El primer tipo de fe es la fe que deja todo por Cristo. Apúntelo. La fe que deja todo por Cristo. Versículo 16 del capítulo 1, que lo leímos también. ¿Qué dice la escritura? Dice, y respondiendo Ruth, dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta nuera era tan fiel a su suegra, amados, era tan fiel a su suegra, que esta nuera decidió ir con su suegra hasta la tumba, hasta la muerte. Esta mujer Noemí impactó a su nuera. Qué diferente historia da muchas veces la de la gente, ¿no? Una suegra puede impactar a su yerno, una suegra o un suegro puede impactar a su nuera, una suegra y un suegro se vuelve también como un padre para aquella persona. Entonces, amados, yo quiero que meditemos por un momento en la fe de Ruth. Imagínense, se le muere su esposo, primero se le muere el suegro, ahora se le muere el esposo, no tiene nada y ahora le toca irse a una tierra extraña. Abandonar, ¿qué? Cuando una persona sale de su patria, ¿qué abandona? Primero, gracias hermana, todo. Pero ¿qué es lo primero que abandona? Su familia. Deja en esa nación a su familia, la mamá, papá, hijos, bueno, etcétera. Ella los dejó, ella los abandonó. ¿Qué más deja una persona cuando se va? Deja su tierra, su país, deja sus costumbres, deja su comida, su alimento. Deja su forma de ser, su cultura, deja todo, amados. Y eso, quiero decirles, no es fácil. No es fácil irse uno de su tierra a otro país. No es fácil, amados, salir de su territorio, dejar a su familia e irse a otro país. Pero yo quiero decirle, cuando Dios nos llama a irnos a otro lugar, nosotros tenemos la garantía de que Dios va a estar con nosotros. Pasa lo mismo con los creyentes. Miren, amados, cuando usted viene del mundo, cuando usted no conoce a Cristo, yo viví 25 años siendo mundano, no fui creyente, yo me convertí a los 25 años.
Pero cuando usted se convierte a Cristo, usted tiene que dejar atrás todo su pasado, ¿cierto? Usted tiene que dejar atrás su pecado, sus amigos de farra por allá de recocha, de mundo. Tiene que dejar atrás muchas veces su profesión, sus estudios, tiene que dejar hasta su familia, todo por seguir a Cristo. El problema es que hay gente que sigue a Cristo, pero con un pie adelante y con otro pie atrás está en el mundo. Se vuelven tibios. Un día en la iglesia, otro día en la discoteca. Me acuerdo hace unos años que le predicamos a los muchachos los sábados en la tarde y salían de culto, y muchos salían de culto y después iban a las tabernas. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Porque quieren un pie en el mundo y quieren un pie con el Señor. De la mano con el diablo y con la otra de la mano del Señor. Y yo quiero decirle que eso no puede ser así. La fe que Dios demanda, porque quiero decirles que el Dios de la Biblia es un Dios que nos demanda separación del mundo. Amén. Estaba hablando la semana pasada con una persona y salimos hablando de la religión. Y él dice, es que mi suegra es cristiana y el 31 se fue por allá para la iglesia y eso estuvo hasta las 2 de la mañana. Yo me acosté a dormir, dejó. Entonces alguien le dijo, oiga, ¿y usted por qué no fue a la iglesia? Y dijo, no, yo iglesias no. Permítame, yo respeto todo, yo respeto. Pero no, a mí iglesias no. Porque yo creo en Dios a mi manera. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Usted dijo esa frase? Yo creo en Dios a mi manera. Entonces a mí se me quedó en la mente, y no dije nada porque estamos en un tema como de trabajo, pero yo le voy a decir a este hombre lo siguiente, que se lo he dicho a varias personas. Si usted cree en un Dios a su manera, usted no cree en el verdadero Dios. Se lo repito. Si usted cree en un Dios a su manera, usted no cree en el verdadero Dios. Porque usted está haciendo un Dios a su manera, o sea, un Dios a su imagen, no a la imagen de Dios. Si el verdadero Dios es Dios, Él demanda de nosotros el creer a la manera de Él y no a nuestra manera, hermanos. Amén. Porque es el verdadero Dios. Entonces nuestro Dios o el Dios de la Biblia no es un Dios bonachón, amados, que se complace en el pecado, sino es un Dios celoso, dice la Escritura. Y cuando una persona deja el mundo y se va caminando con Cristo, el Señor se vuelve muy celoso de esa persona. Y esa persona tiene que ser como Ruth, dejar absolutamente todo. Por eso dice la palabra, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Le voy a colocar un ejemplo. La Biblia en el libro de Génesis nos habla acerca de Lot y su esposa. Dice que Dios fue a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra a causa del pecado, y los ángeles llegaron a la ciudad y sacaron a Lot y a su esposa de la ciudad y le dijeron, váyanse porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y le dieron una instrucción, pero no miren hacia atrás. Entonces salieron todos y no tenían la instrucción del ángel de no mirar hacia atrás. Dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y vio el humo que caía y el fuego que caía del cielo y quedó convertida en una estatua de sal. Eso que nos está ilustrando, amados, cuando usted decide abandonar el mundo y caminar hacia Cristo, usted tiene que abandonar todo el mundo y sus deseos. Usted tiene que abandonar todo aquello que lo ataba. Usted tiene que dejar ese pecado a un lado y empezar a caminar con el Señor. Amados, Dios nos está llamando hoy a abandonar nuestra seguridad. Amén. Y yo le digo una cosa, ayer se lo decía a algún hermano. Miren, amados, la vida de cristiana es una vida de fe, no es una vida que se camina por la vista humana. Todas las cosas que usted logre, todas las cosas que usted alcance, todos los recursos que lleguen a su vida, créanme que no va a ser por vista, va a ser todo por fe. Ruth se embarcó en ese viaje con su suegra y no sabía, ni siquiera se imaginaba lo que le venía para ella, que venía un futuro glorioso para esta mujer. Eso le pasó a Jesús cuando llamó a un publicano llamado Mateo. Dice la palabra en Mateo capítulo 2, verso 13 al 19, que Jesús estaba caminando en la ciudad de Capernaum y había un hombre llamado Mateo que estaba, o Leví, que estaba sentado en los tribunos
cobrando los tributos de aquel entonces. Los tributos en ese tiempo, o los que trabajaban en ese trabajo, eran personas despreciadas. Eran personas económicamente muy ricas, pero eran personas que eran desechadas por los judíos. Eran judíos que trabajaban al servicio de Roma, para que usted me entienda. Entonces, como trabajaban al servicio de Roma, los judíos los odiaban, porque son traidores. Y los romanos pues los utilizaban. Pero el beneficio que estas personas tenían era que eran económicamente muy ricas, porque generalmente los que cobraban impuestos eran deshonestos, cobraban más de lo que se debía cobrar, y todo lo que sobraba pues se lo guardaban para ellos. Aparte de eso, hacían unos contratos con Roma de mucho dinero, porque los romanos no se iban a meter en ese problemita de cobrarle a los judíos, tenía que ser un propio judío, ¿cierto? Entonces era muy bien pagado ese trabajo. Entonces se sentaba el tribuno y empezaba: Pepito Pereciga, usted le debe a Roma tanto dinero, tiene que pagar. Y la gente hacía filas para pagar sus impuestos, pero odiaban a esa persona que cobraba porque era judío también. Pero cuando Jesús pasó, y dice que llamó a Leví y le dijo: ven y sígueme, y dice la palabra que él se levantó y siguió a Jesús y abandonó todo lo que tenía. Miren, amados, seguir a Cristo es dejar nuestra seguridad. Usted de pronto está muy contentico donde está, muy contentico en su trabajo, muy contentico con sus amigos, con sus vecinos, pero hay momentos donde Dios lo llama y le dice: levántese y camine. Y ese levántese y camine es abandonar su seguridad por caminar hacia la dirección que Dios le está dando. Ruth sintió ese llamado de Dios también: salga de su patria, váyase con su suegra. Y yo creo que esta mujer sí evaluó todas esas posibilidades, pero decidió tener fe en el Dios de Israel. Amén. Hoy Dios nos está llamando, y yo quiero decirles, amados, este año va a ser un año de dejar nuestra seguridad. Amén, así sea, dice. Porque si Dios nos llama a levantarnos y avanzar, vamos a tener que dejar cosas ahí en el pasado, cosas tiradas, o dejar cosas para caminar en el propósito que Dios nos está llamando a caminar. Hoy estamos llamados a dejar todo, pero principalmente tenemos que aprender a dejar y a separarnos del mundo y a dejar todo lo mundano y todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Vamos a leer Primera de Juan capítulo número 2 versículo número 15. Primera de Juan está antes de Apocalipsis. Y vamos a leer algo interesante que dice la escritura aquí acerca de lo que estamos hablando. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 15 al 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2, 15 al 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16 dice: porque el mundo pasa y sus deseos. Verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces este año es el año donde usted sí se debe convertir de verdad. ¿Cuánto lo cree? Este año sí es el año donde usted debe abandonar ese pecado que lo tiene atado. No sé qué pecado tenga usted, pero este año usted va a decirle: Señor, yo voy a abandonar esto y me voy a lanzar hacia ti, y tú vas a ver cómo vas a hacer para ayudarme a mí. Y eso le dijo Noemí y lo dijo Ruth al Señor: Señor, nos vamos para otra vez a Israel, pero no sabemos cómo nos va a ir, pero sabemos que tú estás con nosotros. Amén. Hay tres cosas que vamos a abandonar: los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Nuestros deseos carnales, lo que nos gusta. La carne le pide a uno muchas veces pecado, ¿sí? Porque el pecado no es feo. ¿Quién dijo que el pecado era feo? No, el pecado muchas veces es atrayente. El pecado es un deseo de nuestra carne, de nuestra humanidad. Por eso a la gente hay pecados que le encantan. Porque en nuestra vida el pecado es algo en lo que muchos se deleitan.
Entonces dice la escritura, tiene que dejar los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? Todo lo que tenga que ver con la vista. Dice la Biblia, hay 3 cosas que no se sacian. Primero, el ojo no se cansa de ver. ¿Sí o no? El Seol de que los muertos lleguen y la matriz que está estéril no se cansarán. Muchas veces en nuestra visión de las cosas tenemos cosas equivocadas que tenemos que abandonar. Muchas veces nuestros ojos nos hacen pecar. Vemos cosas, deseamos cosas, anhelamos cosas con nuestra vista que no deberíamos anhelar. Eso lo vamos a tener que abandonar. Tercero, vamos a tener que abandonar la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? El qué dirán. El deseo por hacernos ricos, el deseo por tener posiciones, el deseo por ser los más importantes, la vanagloria de la vida. Eso lo vamos a tener que abandonar este año. Dios desea que tú abandones. ¿Y sabe por qué Dios permite a veces eso, hermanos? ¿Usted sabe por qué Dios permite muchas veces en su vida una crisis económica? ¿O por qué Dios permite en su vida una enfermedad? ¿O por qué Dios permite en su vida una ruptura emocional? Para que cuando usted esté en el piso, cuando esté en el suelo, usted pueda levantar los ojos al Señor y decirle: Señor, necesito tu ayuda. Porque a veces estamos tan hinchados del orgullo y tan hinchados de muchas cosas que no tenemos tiempo para mirar al Señor. Amén. Por eso para mí, en mi caso personal, el mejor regalo que Dios me pudo dar fue una enfermedad. Porque esa enfermedad me llevó a llegar a los pies de Jesús. Si el Señor no hubiera permitido esa enfermedad en mi vida, yo creo que yo no hubiera llegado a los pies. Pero como yo vi la muerte cerca a mí, dije: tengo que arreglar esto con el Señor. Entonces para mí esa enfermedad fue un regalo. Para otros es la quiebra económica. Hasta que no están allá, mejor dicho, casi que aguantando hambre, no reconocen al Señor. Entonces muchas veces Dios permite ese tipo de cosas para que abandonemos todo y caminemos al Señor como el Señor quiere que nosotros caminemos. En resumen, una vida entregada a Dios es una vida que va a ir en contra de nuestra propia voluntad. Y yo les quiero decir algo: usted debe aprender a vivir su vida guiado por la voluntad ¿de quién? De Dios. No por su voluntad. Usted debe aprender a vivir su vida de acuerdo a lo que Dios le está diciendo que haga, no a lo que usted cree que haga. Se va a estrellar feo, quiero decir. Cuando usted hace su voluntad por encima de la voluntad de Dios, no le va a ir bien en su vida. Eso le pasó al profeta Jonás. El Señor le dijo: ve para Nínive. ¿Y él qué hizo? No, él se fue para Tarsis, para el otro lado. ¿Y qué le pasó a Jonás? Le empezó el proceso. Diga, el proceso. Diga: Señor, no quiero entrar en el proceso, pero si entro en el proceso, quiero que tú me ayudes a entender. Entonces Jonás se fue para Tarsis cuando Dios le dijo: vete para Nínive. Y dice que se lo tragó, ¿qué? No, un gran pez. Un gran pez se lo tragó. Y dice que el gran pez entró y lo llevó a las profundidades del mar. Yo quiero que usted se imagine esa escena. Dice la palabra en el libro de Jonás: se me enredó el alga a la cabeza y a los pies. Imagínese usted estar en el vientre de un pez. ¿Se ha imaginado eso? ¿Cómo será el vientre de un pez? ¿A qué olerá el vientre de un pez? ¿Qué elementos habrán en el vientre de un pez? Algas, putrefacción. Bueno, el estómago de los seres humanos es tenaz, ¿no? O sea, los estómagos son terribles. Hay gases, ¿cierto? Una persona saca un gas, ¿de dónde lo saca? Del estómago. Eso huele terrible. Se está pudriendo, los jugos gástricos literalmente pudren la comida. Entonces empezó el proceso para Jonás. Dice: estuvo en el vientre del pez, ¿cuánto? 3 días y 3 noches. Hasta que Jonás no soportó y oró al Señor desde el vientre del pez, dice. Y el Señor escuchó la oración de Jonás. Y el Señor hizo que el gran pez escupiera a Jonás en la playa cerca a Nínive, por no hacer la voluntad del Señor. Quiero decirle, si usted en este año decide hacer su voluntad en contra de la voluntad del Señor, va a entrar en un proceso. Pero si usted entra en el proceso, recuerde que tiene que volver a la voluntad del Señor. Eso le pasó a Elimelec, el personaje de esta historia. Hubo hambre en Israel y él ¿qué hizo? Pues se fue para Moab. Pues vámonos de este país, la fácil, no, vámonos.
Pero resulta que la tierra prometida que Dios le había entregado a los hijos de Israel era Canaán, era la tierra de Israel, no era Moab. Moab era un país exterior, un país diferente. Él no se debió haber movido allá, por eso allá murió él y sus 2 hijos por desobediente. Él no tenía que estar en esa tierra, a menos que Dios le dijera muévase. Él tenía que seguir en su tierra hasta que Dios lo bendijera o pasara esa crisis en esa tierra. Por eso, amados, los cristianos también pasamos pruebas. Los cristianos no somos inmunes, ni Dios nos ha prometido una vida de solo alegrías. No, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, primero, la fe que te deja todo por Cristo. Cristo nos está llamando a dejar todo por Él, a abandonar todo por Él, a dejar el pecado por Él, a dejar la familia por Él, a dejar, así sean los hijos por Él. Miren, hermanos, hace unos años yo predicábamos a los jóvenes de la iglesia, y en ese tiempo se me murió mi abuelo, y yo fui al funeral, pero en la tarde tenía culto. ¿Y saben qué hice? Fui a enterrar a mi abuelo y me fui para el culto a predicar. Y no es fácil, amados, no es fácil, porque el corazón duele, pero yo coloco al Señor en primer lugar y Dios está mirando nuestro corazón, qué es lo que estamos haciendo. Pero usted tiene que aprender a dejar todo por Cristo. Si usted no lo deja todo, amados, por Cristo, créame que no va a alcanzar a obtener las promesas del Señor. Segundo, la fe que está dispuesta a moverse a la dirección divina. Amén. Entonces, primero, Dios quiere una fe que lo deje todo por Cristo, pero segundo, Dios quiere una fe que esté dispuesta a moverse en la dirección divina. Amén. El versículo número 5 al 7, vamos a leerlo de Ruth nuevamente, vamos a ir a Ruth, no se vayan de ahí de Ruth. El versículo 5 al 7 dice lo siguiente, miren lo que dice. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta mujer quedó en rines, como decimos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. O sea, ella estando en Moab, ella estando fuera de la voluntad de Dios, escuchó que Dios había visitado su pueblo y que lo había visitado ahora para darles pan. O sea, que la hambruna había terminado y que había empezado un tiempo de abundancia en Israel. Entonces ella decidió moverse hacia donde el Señor inicialmente quería que ella estuviera. Hermanos, en este año Dios nos va a llevar a movernos hacia donde Dios quiere que vayamos. Pero usted tiene que ser muy consciente de que se tiene que mover hacia donde Dios quiere y no hacia donde usted quiere. Porque ahora tenemos un Dios que ahora nos dirige a nosotros. Amén. Antes de usted conocer a Dios, quiere decirle, usted hacía con su vida lo que usted quería. Pero ahora cuando usted conoce al Señor, ahora usted se mueve de acuerdo a lo que Dios le dice que haga. Y usted va a ver la bendición de Dios. Miren, amados, la tierra de Moab en el idioma original, Moab significa de mi padre. ¿Qué significa? De mi padre, la palabra Moab. O sea que Elimelec, Noemí y sus 2 hijos que eran judíos habían hecho de Moab y de sus dioses su padre. O sea, Moab y el dios de Moab, que era el dios Quemos, se habían vuelto los padres de Elimelec, de Noemí, de sus 2 hijos y de sus nueras. O sea, ellos terminaron adorando a otros dioses en la tierra de Moab. Pero Dios los llamó a que regresaran a su tierra, a la tierra de Israel, porque Dios estaba empezando a visitar a su pueblo con bendición. Y llegaron a la ciudad de Belén. La ciudad de Belén significa la casa del pan. ¿Qué significa la palabra Belén? La casa del pan. ¿Quién nació en Belén? Primero, en Belén nació el rey David. Segundo, en Belén nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué se llama la casa del pan? Porque Dios había llegado a darle pan a su pueblo, pero porque allá de Belén saldría el pan de vida. El Señor Jesucristo nacería en Belén.
Por eso esa ciudad pequeñita, porque era muy pequeñita, engendró al Mesías prometido. Ahora Dios en este año nos va a llevar a movernos no sé a dónde, pero si usted se mueve en la dirección de Dios, va a llegar a la casa del pan, va a llegar a la casa de bendición, va a llegar al lugar donde Dios le tiene preparado a usted algo maravilloso. Pero si nos dividimos y nos dirigimos hacia otros lugares, nos vamos a perder la oferta y la bendición de Dios. Miren que las tres salieron de Moab hacia Belén, pero una se devolvió. Orfa se devolvió. Dijo, no aguanto más, no, yo me devuelvo, no sigo adelante. Pero Noemí y Ruth caminaron hacia el propósito de Dios. Y ahí es donde Ruth le dice, no te preocupes, donde tú vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Y le dijo algo interesante, le dijo, tu Dios será mi Dios. El Dios de los moabitas era Quemos. El Dios Quemos era el Dios del fuego. ¿Sabían eso? Y el Dios del fuego, Quemos, era el Dios principal de los moabitas, pero ella abandonó a ese Dios, ella se arrepintió, dijo, ya no voy a seguir a Quemos, ahora voy a seguir a Jehová. Ahora voy a seguir al Señor Jesús, y ahora el Señor Jesús va a llevar y va a gobernar mi vida. Debemos movernos hacia la bendición de Dios, a donde Dios está desatando su bendición, porque Dios es el que bendice a su pueblo. Miren, amados, lo que yo les he dicho a varios hermanos inclusive. Usted puede venir de la China, de la Conchinchina, y se puede ir para la Conchinchina y para la China, pero si usted se va guiado por el Señor, allá donde usted llegue, la casa del pan lo espera. Allá donde usted llegue, la bendición de Dios lo espera. Allá donde usted llegue, la provisión de Dios estará. Pero si Dios no le ha dicho que se mueva y usted se mueve, entra en el proceso. Lo mismo, si usted se queda quieto y Dios le dice mueva, si usted se queda en este lugar, entra en el proceso. Por eso tenemos que ser entendidos en esta mañana y caminar guiados por el Señor, no guiados por lo que pensamos. Si Ruth se hubiera puesto a pensar humanamente en lo que le vendría, no se hubiera ido. Imagínese dejar su familia, imagínese dejar su tierra, imagínese dejar todo lo que tenía atrás para seguir a una viuda abandonada a un pueblito por allá en otro lugar. Eso humanamente no tiene sentido. Pero Dios estaba en el asunto. Moverse requiere fe activa. ¿Qué requiere? Porque la fe sin obras es muerta. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2. ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Génesis capítulo 1, el primer libro, capítulo 1. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Sabe por qué Dios le toca a veces moverlo a uno? Porque uno cuando se acomoda en su zona de confort no crece. Entonces Dios le toca a usted moverlo para que usted abandone y se lance a los brazos del maestro y diga, Señor, no tengo solo en quien confiar sino en ti. No tengo casa, no tengo amigos, no tengo familia, solo te tengo a ti. Pero el que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Entonces yo quiero decirle, este año usted tiene que aprender a moverse en fe, pero guiado por el Señor. Les voy a hablar de varios hombres que se tuvieron que mover y usted me dice si lograron cosas grandes. El primero, Abraham. Salió de Ur de los Caldeos y ¿a dónde lo llevó Dios? A la tierra de Canaán. ¿Y quién fue Abraham? Dice la escritura, fue un hombre poderosísimo en aquel entonces, uno de los hombres más ricos, si no fue el más rico en aquel entonces. Pero Dios no lo iba a bendecir allá en Ur, Dios lo iba a bendecir en Canaán, en la tierra de Dios. Segundo, Moisés. Moisés era israelita, ¿cierto? Pero mató a un egipcio y le tocó ir hacia Madián. Y allá en Madián el Señor se le apareció en una zarza. Le dijo, Moisés, dijo, Señor, heme aquí, la tierra en que tú estás, tierra santa, es quita el calzado de tus pies. Le dijo, ve a la tierra de Egipto y saca a los hijos de Israel de Egipto, porque yo estaré contigo. A él le tocó levantarse y moverse desde Madián hasta Egipto, y desde Egipto hacer todas las señales que hizo y devolverse a la tierra de Israel. A este hombre Dios lo movió bastante. ¿Quién fue Moisés? El gran patriarca. Otro hombre que se movió, Josué.
Josué caminó 40 años en el desierto con el pueblo de Israel y ahora Dios le dijo, ahora tiene que entrar a conquistar la tierra de Canaán. Y la vida de Josué fue una vida de moverse y moverse conquistando territorio en la tierra de Israel. Pero ¿quién fue Josué? Fue un gran líder militar, fue el siervo de Moisés, fue el hombre al cual se le dedicó todo un libro que fue el libro de Josué, a su vida, a lo que él conquistó. Conquistó mucha tierra que Dios le entregó a Israel, fue por mano de Josué. Otro hombre que se movió, Nehemías. Estaban cautivos en Babilonia, el Señor le dijo, levántese, se tiene que devolver a la tierra de Israel. Él se levantó y se fue a la tierra de Israel y edificaron los muros y la ciudad de Jerusalén. Cristo, el Señor Jesucristo, ¿de dónde salió? ¿De dónde? ¿De dónde se movió el Señor? Del cielo, hermanos. Dejó su trono. Todo lo que tenía el Señor en el cielo, el creador del universo, se despojó a sí mismo, dejó su trono, dejó su gloria y se vino a la tierra. El primer misionero que yo conozco de verdad, dejó todo, lo dejó, abandonó todo por seguir el llamado del Padre. Amén. Y después llegó a la tierra, fue crucificado y otra vez de vuelta para el cielo a recibir la bendición y la gloria que merecía desde antes de la fundación del mundo. Pablo, gran misionero, nació en Tarso, se crió en Jerusalén y el Señor lo llevó por toda Asia y Europa predicando el evangelio. Fue un hombre que viajó y predicó, sufrió, hizo de todo, pero el Señor siempre lo estuvo moviendo. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos en un solo lugar tendemos a estancarnos. Y no estoy hablando de un lugar literal físico, estoy hablando de un lugar en muchos aspectos. Si usted se conforma, si usted se queda ahí donde está, si usted no decide avanzar, amados, usted no va a crecer. Lo más importante es tener algo que se llama fe. Ahora, ¿qué es la fe? Vamos a leer la definición, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a leerlo, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Muchos se lo saben. La fe es una palabra tan pequeñita, yo a veces miro esa palabrita tan chiquita, 2 letricas, pero es poderosa. Dice el verso 1 del capítulo 11 de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. O sea que vuelvo y le digo, la fe no es por vista. Si usted espera ver algo para que eso llegue, eso no es fe. La fe es ver lo que yo veo aún cuando vea otra cosa, sin haberlo visto. Amén. Usted quiere tener algo, tiene que creer que Dios se lo va a entregar por medio de la fe. Y la vida cristiana, quiero decirles, es una vida de fe. Primero, usted está creyendo en un Dios que no ha visto, o sí lo ha visto. Lo ha visto en la palabra. De pronto el Señor nos ha permitido ver algo de su gloria, pero verlo así literal no lo hemos visto. Adoramos a un Dios que no vemos con nuestros ojos, pero sí lo vemos con nuestra fe. Yo quiero que usted entienda eso. No hay necesidad de que Dios se manifieste y se revela así poderosamente. Yo una vez le preguntaba a una persona, oiga, porque conocí un hombre que Dios se le revelaba personalmente en sueños. Impresionante. En sueños Dios le habla y se le mostraba cómo era. Y este hombre es desobediente. Ni con esas manifestaciones de Dios este hombre ha obedecido el llamado de Dios. Es increíble. Entonces yo le preguntaba a una persona, oiga, ¿por qué será que Dios a uno se le revela tanto y a otros no? Uno quisiera que Dios se le mostrara así como se le muestra, pero ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque muchas veces esas personas son más sensibles a Dios. No necesitamos las super manifestaciones para creer en el Señor, porque tenemos mucha más fe. Amén. La fe está dispuesta a moverse. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted está dispuesto a moverse hacia la dirección de Dios, sí o no? ¿Seguro? Y si la dirección de Dios es algo inesperado, toca, pastor, dice. Y si la dirección de Dios como que pareciera incierta, toca, pastor. ¿Por qué? Porque hay una garantía de parte de Dios. Mire, cuando Dios lo llama a uno a moverse, Dios coloca su palabra y Dios coloca, amados, su promesa de respaldar. Amén.
Por eso es importante, amados, que usted se mueva hacia la dirección del Señor, no hacia la dirección que usted quiera. Vuelvo y le repito, Dios le dijo a Jonás, vete para Nínive, y él se fue y empezó. Si usted se mueve para Nínive, para la bendición y la voluntad de Dios, usted va a ser muy bendecido por Dios. Pero si usted no se mueve, empieza el proceso. Amén. Y tercero, con esto voy terminando. Entonces la primera fe que tenemos es la fe que deja todo por Cristo. Segundo, la fe que está dispuesta a dejarse mover a la dirección divina. Y tercero, la fe que hace de Cristo nuestro refugio. Tenga presente. Tercero, la fe que hace de Cristo nuestro refugio. Esto es una promesa que le voy a dar. Mire, Ruth capítulo 2, versículo 12. Es una promesa para que usted se la lleve a su casa el día de hoy. Ruth capítulo 2, versículo número 12. Tome esta promesa para usted el día de hoy. Subráyela en su Biblia, apréndasela de memoria. Miren lo que dice. La fe que hace de Cristo su refugio. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esto se lo dijo vos a Ruth. Vuelvo y lo leo. Leámoslo todos al tiempo, a la voz de 3. 1, 2, 3. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amados, Dios, o Ruth mejor, se acogió al amparo del Señor, se acogió bajo las alas del Señor, bajo la sombra del Altísimo. Estaba bajo la sombra de su padre Moab y se fue a la cobertura de su padre Dios de Israel. Y dice la palabra que vos le dijo, ¿sabes qué, mujer? Tú, viuda, tú pobre, tú lo que sea, hoy el Señor te dice, Jehová recompense tu obra, porque esta mujer tuvo fe para moverse de su tierra a otra tierra, para abandonar a ese Dios y volverse al Dios de la Biblia, para no dejar abandonada a su suegra. Qué mujer tan fiel, hermanos. Imagínense, no dejar abandonada. Qué dolor podía tener esta mujer. Su esposo murió y sus 2 hijos también. Estaba sola, no tenía nadie, pero Dios le había puesto un ángel del cielo y se llamaba Ruth. Miren, amados, Dios nos pone a nuestro lado ángeles. ¿Usted tiene ángeles a su lado, hermanos? ¿Sí tiene ángeles? ¿Quiénes son sus ángeles? Cuente. Yo tengo un ángel, véalo. Lindo, ¿no? Ese es mi ángel. Y yo soy su ángel. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O parezco Chucky a veces? Muchas veces Dios nos pone ángeles. ¿Quiénes son ángeles? Son personas que nos ayudan, que nos guían, que nos levantan. Hermanos, ustedes tienen un ángel en su vida. ¿Sabe quién es? Sí, aparte de Dios. ¿Quién? Lo están viendo, hermanos. ¿Quién es? Su pastor. En el libro de Apocalipsis, el profeta el apóstol Juan, el Señor le dice, ve y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando dice la palabra ángel, no está hablando de un ángel, sino el ángel de la iglesia es el pastor. Miren, amados, ustedes tienen un ángel y son los pastores, que están con ustedes primero para orar por ustedes. Yo oro por ustedes. Segundo, para guiar sus vidas. Tercero, para bendecirlos y desatar sobre ustedes todo lo que ustedes necesiten. Ustedes tienen que aprender a dejarse orientar, guiar y bendecir de sus pastores. Amén. Pero aparte de eso, Dios pone personas a nuestro lado. A veces Dios pone un primo, un familiar, un amigo, personas que nos ayudan a levantar nuestra vida cristiana, a levantar nuestra fe, porque hay familiares que parecen Chucky. Usted quiere buscar a Dios y ellos lo arrastran para el otro lado. Usted quiere ir a la iglesia y no, camine para la taberna. Usted quiere hacer eso y no, camine para el otro lado. ¿Por qué? Porque son Chucky. Entonces, amados, vos era un ángel para Ruth y Noemi. Amén. Esta mujer fue tan fiel que Dios le puso a un hombre poderoso para que la redimiera.
¿Saben qué pasó en la historia? Se las voy a resumir. Léase este libro en su casa. Entonces dice que ella empezó a recoger espigas y era una mujer, Noemí, Ruth, a pesar de ser moabita, era una mujer virtuosa, dice la escritura. Entonces ella empezaba a recoger y vos era un hombre muy justo y les decía, boten ahí de más para que ella recoja. Entonces ella recogía y llevaba a su casa, le llevaba comida a su suegra, muy probablemente vendía el resto no sé, en el campo del pueblo, lo que sea. Entonces un día resulta que había en Israel una costumbre, o hay en una costumbre, cuando un hombre moría y dejaba una viuda, el pariente más cercano tenía que casarse con la viuda y tenía que engendrar hijos de esa mujer, pero todo lo que él tuviera pertenecía al finado, para no dejar borrar su nombre en Israel. Era algo duro, hermanos. Uno diría, uy, pero ¿cómo así es? Le pongo un ejemplo, usted tiene, ¿qué le digo yo? Usted tiene un primo y al primo se le murió la mujer. Pues usted por ley del Señor le toca casarse con la mujer de su primo, tener hijos con la esposa de su primo y esos hijos pertenecen al nombre de su primo y el nombre de su primo es el que no va a perecer. Pareciera algo injusto, pero un hombre justo entendía la ley de Dios. Entonces dice la Biblia que un día Noemí le dijo a Ruth, ve, espera que él coma en el campo y cuando él esté dormido tú te le metes en las cobijas y cuando él se despierte él te dirá lo que hay que hacer. Ojo, no era, ustedes ya están pensando en algo quién sabe cómo, ¿no? No, era algo, sí, ya están pensando mal pensados. Pero no, se podría llegar a pensar. Entonces dice que un día Boaz comió, trabajó y se acostó al lado del grano, se arropó y Ruth llegó y se le metió a los pies. Entonces en un momento él se movió y sintió algo y se asustó. Dijo, ¿quién está ahí? Dijo, soy tu sierva, soy Ruth. Le dijo, ¿qué haces aquí? Dijo, yo quiero que tú me redimas. O sea, yo quiero que tú hagas algo por mí. Él le dijo, mujer, tú eres una mujer justa, virtuosa, pero hay un pariente más cercano que yo. El derecho lo tenía el pariente más cercano. Entonces él fue y habló al pariente más cercano y le dijo, mire, hay dos mujeres, vino Noemí y Ruth, su nuera de la tierra de Moab, ellas están vendiendo todo, pero necesitan quien la redima. ¿Usted la va a redimir? Y él dijo, claro, pues Noemí tenía un terreno, dijo, claro, yo la redimo. Le dijo, pero se tiene que casar con Ruth, la nuera de ella. Dijo, uy, no, ahí sí no le sonó la flauta. Dijo, si no, permítame y yo soy el que va a hacer eso, las voy a redimir. Le dijo, bueno, hágale. Entonces la historia termina en que vos empieza y vos se casa con Ruth. Pero vos era un hombre mayor, yo quiero que entienda eso. Noemí era una mujer joven, vos era un hombre mayor. Digamos, era un hombre de avanzada edad. Pero algo importante, esta mujer buscó a vos no por la juventud. Ella hubiera podido buscar un hombre, un joven, pero ella decidió buscar un hombre mayor. ¿Por qué? Porque en él encontró protección. Si usted hace de Cristo su refugio, miren, yo he conocido mujeres que le abandonó el marido y ¿sabe qué hacen? Van y se vuelven a las tabernas a buscar hombres un lado el otro y su vida se les vuelve un caos. Pero hay mujeres que dicen, este man me abandonó, mi esposo ahora va a ser el Señor. Y yo les digo, si el Señor es su esposo, hermanas, su futuro está garantizado. El Señor solamente les va a dar bien, no les va a dar mal. No las va a maltratar, no les va a pegar, no las va a golpear, no les va a decir palabras hirientes, le va a proveer económicamente todo lo que usted necesita. La va a defender de sus enemigos. Eso hizo Dios con Noemí y con Ruth. Cualquiera se hubiera aprovechado de estas dos mujeres, pero el Señor colocó un ángel llamado Boaz para que él la redimiera. Y ahora, después de ser la mujer pobre, de ser la mujer humilde, de ser la moabita, se volvió en la esposa de don Boaz, la esposa de Boaz, y se volvió una mujer grande e importante en Israel. Y fue tan importante que fue la tatarabuela del rey David, imagínense, el privilegio. Y de esta mujer vino el Mesías prometido, que fue el Señor Jesucristo. Ahora quiero decirles, ¿será que valió la pena esta mujer abandonar todo y seguir al Dios de Israel? Valió toda la pena.
Cristo es el mejor esposo, amadas mujeres y amados hombres, que cualquier hombre o mujer pueda tener. Cristo es la persona más maravillosa, nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Tu esposo te puede fraudar, abandonar, conseguirse un amante, pero si tú te mantienes fiel al Señor, el Señor va a hacer algo poderoso. Cristo es mejor y el mejor Dios que podamos encontrar. Todos los dioses humanos siempre piden adoración y siempre piden dádivas. Cristo vino a entregar todo por nosotros. Cristo desea que el pecador se acoja a su manto, así como vos cubrió con el manto a Ruth. Dios quiere cubrirnos hoy con su manto, porque Ruth es la imagen del pecador, de aquella persona que no tiene nada, que no tiene nadie, que solo tiene una esperanza y es en su Redentor. Y vos fue el Redentor, el que liberó, el que salvó a esta mujer y le quitó la vergüenza a estas dos mujeres. Qué lindo es el Señor, amén. Por eso Dios nos está llamando este año a que avancemos. Y para finalizar voy a leer el Salmo 91, que habla acerca de esto también. ¿Ustedes se lo saben? Los invito a que se aprendan el Salmo 91, es un salmo muy hermoso. Y habla precisamente de la sombra protectora que Dios trae para su pueblo. Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay gente que hace de su abrigo el ser humano. Hay gente que hace de su abrigo el trabajo. Hay gente que hace de su sombra el gobierno. Van a tener desgracia y ruina, porque el hombre falla y el gobierno falla y todos fallan. Pero el que hace del Señor su abrigo y mora bajo la sombra del Omnipotente tendrá una vida maravillosa. Versículos: diré yo a Jehová diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿En quién debe confiar usted? En Dios. ¿No tiene esperanza? ¿En quién debe confiar? ¿No tiene dinero? ¿En quién debe confiar? ¿No tiene nadie que esté con usted? ¿En quién debe confiar? En Dios. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. En el COVID, ¿cuántos murieron? Y muchos de nosotros, confiando en el Señor, salimos adelante. Con sus plumas te cubrirá. ¿Por qué dice con sus plumas? Dios tiene plumas, es algo simbólico. No sé si usted ha visto a las gallinitas cuando tienen sus polluelos, que ellas extienden sus alitas y todos los polluelos se meten bajo la sombra de sus alas. Así mismo, dice la palabra, Dios guarda sobre sus alas a aquellos que en Él confían. Dice la palabra: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuántos quieren estar seguros debajo de las alas de nuestro Dios? Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga. ¿Sí lo cree, hermanos? No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna, enfermedad, ruina, escasez, muerte, lo que sea. No va a llegar, no va a tocar su morada, ni siquiera se va a acercar hacia su habitación. Porque a sus ángeles, vuelve y dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles de Dios. O sea que Dios le envía ángeles a uno, hermanos. Ángeles humanos y ángeles divinos. De los dos hay ángeles, hermanos. Es más, la Biblia dice que muchos hemos hospedado ángeles sin saberlo. Hay personas que aparecen, nos ayudan, a pasar algo y después usted, oiga, ¿y quién es esa persona? Nunca supe quién era. Un ángel que el Señor envió para ayudarle a usted en su vida. El Señor enviará a sus ángeles. Pero una persona no tiene al Señor como el Señor y su refugio. ¿A quién le va a enviar? El diablo le manda un demonio. Pero el Señor nos envía un ángel para que nos guarde, para que nos lleven en sus manos y su pie no tropiece en piedra. Dice: sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Habla de las fuerzas espirituales del enemigo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y mire, el que confía en el Señor Jesucristo,
La Biblia dice que si ponemos nuestro amor en el Señor, Él nos pondrá en alto. ¿Dónde nos pondrá? Donde usted quiera que vaya, el Señor lo va a poner por cabeza y no por cola. Lo va a poner por encima y no por debajo, porque hemos puesto en Él nuestro amor, porque le amamos. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. O sea que vamos a tener angustia, claro. Pero el Señor dice, contigo voy a estar en medio de esa situación, en medio de esa angustia, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa prueba. Yo voy a estar contigo. Lo libraré y le glorificaré. Esa angustia va a pasar, no va a ser para siempre. Dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos creen en esa promesa? Colóquense en pie en esta mañana y vamos a orar al Señor. Amén. Por eso, amados, este año es un año de avance. Es un año de fe. Pero también es un año de dejar atrás. Tenga presente eso. Hay un año de dejar atrás. Si usted tiene un bulto de piedras de 80 kilos y el Señor le quiere dar a usted un cheque por $1.000.000, ¿usted qué hace? Tiene que tirar. Pero hay gente que con el bulto para todos lados, bulto para allá y para acá, y no suelta para recibir lo que el Señor le quiere dar. Amén. Para recibir usted va a tener que soltar. Yo quiero que usted me entienda eso, amén. ¿Y qué es soltar? Soltar todo aquello que no lo deja avanzar en el Señor, amén. O sea, este año vamos a tener que dejar amistades que no nos convienen. Ay, que es mi amigo de toda la vida, no importa. Ese amigo no te está llevando al Señor. ¿Y qué prefieres, a tu amigo o al Señor? Los amigos traicionan, hermanos. A mí me han traicionado muchas veces, me han decepcionado. Pero el Señor nunca, mire, yo se los puedo decir, el Señor nunca me ha fallado, nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado solo. Amén. Amén. A usted también, hermana, gloria a Dios. Vamos a tener que dejar personas incorrectas, las vamos a dejar. Vamos a tener que dejar lugares incorrectos, los vamos a tener que dejar. Vamos a tener que abandonar cosas, las vamos a abandonar. Pero yo les quiero decir algo, no nos dé miedo. Dice la Biblia, no temas, yo estoy contigo. Como testimonio, hermanos, antes de llegar a este lugar fue la pandemia, ¿no? Entonces resulta que un día estábamos, cuando llegó la pandemia, nosotros estamos en otro lugar, en un lugar muy pequeñito, ¿no? En un cuarto de este lugar. Y yo un día estaba orando al Señor y le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque uno debe orar siempre al Señor, ¿qué hago? Y a veces el Señor no responde de una vez, ¿sí se da cuenta? Usted ora y ora y como que no responde y ora y ora. Dios está esperando que usted lo busque más, que usted lo busque más, que usted se llene más, pero al final le va a responder, amén. Entonces estaba yo orando al Señor y le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Entrego este local o no lo entrego? Porque estaban cerrando todo el comercio y yo dije, ¿qué hago? No sé qué hacer, pagar arriendo de dónde, hermanos, porque aquí se paga arriendo, ¿cierto? Y yo dije, Señor, y el Señor me habló y me dijo, entregue, porque yo le voy a dar un lugar más grande. Hermano, y soltar no es fácil, no es fácil. Me acuerdo, estábamos bajando el letrero, el aviso, recogiendo todo, y yo me sentía como fracasado, porque cuando usted deja algo, se siente como fracasado. Pero yo en mi corazón tenía una palabra de Dios, amén. Y el Señor, tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Yo tengo una cosa, cuando tú dejas algo, siguiendo el llamado del Señor, siguiendo lo que Dios te ha dicho, Dios te va a recompensar tremendamente, amén. Dios no te va a dejar en vergüenza, amados. Cuando tú caminas en la dirección del Señor, el Señor va a honrar tu fe, Él va a honrar tu fe. Por eso a mí no me importa ahora que me digan aleluya, lambeladrillo, evangélico, de todo, hermanos, no me interesa. Ya no me importa lo que la gente diga de mí, porque ahora me importa lo que el Señor diga de mí. ¿Y saben qué?
lo que a mí me ha dado el Señor nunca me lo ha dado todos esos que dicen y hablan mal de uno, ¿no? Porque la gente habla mal de los creyentes y hay de los pastores y que hablan mal. Que el pastor roba, que el pastor hace, pero nadie sabe el precio que uno como pastor paga, hermanos. Y a veces la gente ve la bendición de Dios sobre uno y no se dan cuenta que no es uno, es el Señor. Es el Señor que nos bendice, es el Señor que nos da, es el Señor que nos provee. No somos nosotros, hermanos. Hermanos, este diciembre se los digo, yo no compré ni unas medias para mí, nada. El Señor todo me lo proveyó. ¿Saben por qué? Porque yo le amo a Él, yo le honro a Él y no necesito nada más sino que el Señor sea el que mueva los corazones y me bendiga. Amén. Tú tienes que abandonar aquellas cosas que no te dejan avanzar y caminar en el propósito de Dios. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Señor, este año es un año de avanzar. Este año es un año, Señor, de caminar, de marchar hacia el propósito que tú tienes, Padre. Señor amado, pero el avanzar requiere fe y te pedimos en esta mañana que nos llenes de fe, Señor. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar para que Dios nos dé fe en esta mañana. Señor, llena de fe, de una fe especial a tu pueblo en esta mañana. Tú lo sabes hacer, Señor. Tú sabes bendecir a tu pueblo, tú sabes llenarlo de tu presencia, tú sabes, Señor, recompensar la obra de sus manos. Señor, danos la fe, porque tu palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Señor, dirías a ese monte, quítate y échate en el mar, y Él nos haría caso. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te pido que derrames fe sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Sobre cada uno de nosotros derrama fe, la fe espiritual, esa fe, esa confianza en ti de que tú vas a hacer lo que has prometido, esa confianza en ti de que tú vas a obrar como lo has prometido, esa confianza de que no vamos a quedar en vergüenza, Señor, que tú nos vas a ayudar, que tú nos vas a levantar, que tú nos vas a sustentar, que tú nos vas a, Señor amado, a levantar con tu mano poderosa. No somos nosotros, Señor, es tu poder, es tu presencia, es tu gloria, es tu gracia, es tu favor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, y te bendecimos. Y te pido, Señor, que llenes de fe este pueblo que necesita para avanzar. Llena de fe a cada persona, a cada joven que necesita para avanzar. Llénalos de tu presencia, Señor, y que ellos entiendan, Padre, que todo lo que viene de ti procede de ti, Señor amado, es para bendición de todos nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor bien fuerte, amados. Gloria al Señor.